I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, darling. Buenas tardes, como todos los lunes, pasada las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Hola, buenas tardes, Estudio Abierto, como siempre, estos lunes de invierno que nos dan un poquito de frío, pero aquí llegamos a la radio felices a hacer nuestro programa. ¿Cómo le va, equipo? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos muy bien, todo bien. ¿Todo bien? Contento de estar en una tarde fría de invierno acá en Buenos Aires, como ya nos tenía desacostumbrados. Es lindo el frío. Ya se van a quejar cuando haga 40 grados. Sí. Que haga 40 grados mañana. Ricky es team invierno. Team invierno, sí. Yo soy team verano, vine calcinada de Europa, igual sobreviví. Cuéntenos, chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo traigo el estreno Arácnido de la fecha. ¿Y ustedes? ¿Vos, Charlie, de qué vas a hablar? Mira, vamos a hablar de un tema que, bueno, de alguna manera lo venimos desarrollando hace varios días, hace varias semanas en Estudio Abierto. Y tiene que ver con la inteligencia artificial, con el uso en el periodismo. Veníamos desarrollando varios temas al respecto y esta vez vamos a hablar cómo influye en las noticias la inteligencia artificial, qué es cierto, qué no y cómo de alguna manera trataremos de protegernos de lo que pueda resultar engañoso. Y contame, Ricardo Dolina. Bien. Ricky, ¿de qué vamos a hablar? A mí me encantó cuando me dijiste. También de la inteligencia artificial, pero ya que entra a nuestra casa, pero de una manera física. O sea, no solamente en la compu, sino es que entra otra cosa. Entra personalizada ya con cuerpo. Con cuerpo y alma, sí. Y se supone que va a ser la futura asistencia de los hogares, ¿no? Ya en otras partes del mundo parece que está. Así que, impresionante. Mi querido locutor nacional, George Kim Medina, ¿tenemos agenda hoy? Hay agenda, si tenemos tiempo. Hay 4 propuestas muy high top. Qué bueno. Para la semana y el fin de semana. Perfecto. O sea, bueno, lo mejor entonces, de lo mejor. Sí, vamos a enterarnos. Esperemos que no haga tanto frío el fin de y podemos hacer algo. Bueno, vamos a empezar con nuestras sesiones de inteligencia abierta, esta vez con la placa de Ricardo Dolina. Vamos. Bueno, ustedes ya van a saber el día que entre la inteligencia artificial en nuestras casas, ¿no? Se imaginan que cuando un día lleguemos a nuestra casa y nos abra un robot humanoide. Y no estoy hablando de una película de ciencia ficción, estoy hablando de algo que ya existe y que hoy ya se puede reservar y que en Estados Unidos empieza a entrar en la etapa comercial. Ya por $500 mensuales ya la podés alquilar, y si no, 20 lucas verde, también puedes tener una en tu casa. Se llama Neo y lo fabrica una empresa llamada 1X Technologies. Y hay algo que me llamó especialmente la atención de Neo. No fue diseñado pensado en una fábrica, sino que Neo está pensado para que esté en nuestros hogares. Las otras empresas que fabrican ya tienen otros diseños que son más para robots, para fábricas, otro tipo de cuestiones. Pero acá Neo es más que nada
fue diseñado para los hogares. O sea que no está levantando una caja de 40 kilos durante horas en una línea de producción, sino que quieren que esté en el living, que entre a la cocina, que ordene, que lleve cosas, que conviva con nosotros. Tenemos unas imágenes para poder verlo como es. Neo mide aproximadamente 1,68 m, es peticito, pero bueno, bien, y pesa 30 kilos. Es bastante liviano para ser un humanoide de ese tamaño, y además tiene el diseño deliberadamente amigable, con el cuerpo cubierto por materiales blandos. Y esto tiene sentido, porque una cosa es ser un robot de 80 kilos trabajando en una fábrica, y otra cosa es caminando por tu casa mientras tu nieto corre alrededor y el perro ladra y vos dejaste la silla atravesada en el medio del living. Y Neo tiene particularmente algo interesante, sus manos. La empresa acaba de presentar unas manos con 25 grados de libertad, accionadas por tendones con sensores de fuerza, de tacto, y no estamos hablando solamente de mover los dedos de manera espectacular para hacer un video de YouTube. La empresa muestra un robot haciendo cosas como tomar monedas, manipular tornillos, puede usar un destornillador, cerrar un cierre, enchufar un USB, servir el té, agarrar una copa de vino. O sea que el pobre Neo va a tener una vida bastante más ocupada que a muchos humanos. Y parece una verdadera... motricidad fina. Claro, sí, tal terrible. Tal cual. Y acá aparece la verdadera revolución, porque hasta ahora la inteligencia artificial vivía dentro de una computadora o dentro de un teléfono. Ahora ya el ChatGPT va a estar adentro del cerebro de Neo. Nosotros hacemos una pregunta y la inteligencia artificial contesta, pero ahora tiene la posibilidad de que tenga ojos, brazos, manos, piernas. Y hasta uno puede decirle a la inteligencia artificial cómo se prepara una tortilla y me contestaba. Pero el siguiente paso es, ahora que te prepare la tortilla, va a poder agarrar los huevos, partir los huevos, o sea, es algo distinto, porque al tener motricidad fina, te lava los platos, todo. Porque hay una cocina, el tema está que la cocina se llena de cosas, hay sartén, hay aceite, pero va estudiando formas como para poder sobrellevar todos esos impedimentos que se le atraviesan. Y el argentino que le dice, dejá, yo te ayudo, después va a aparecer. Y a los 5 después tenemos el robot parado mirando como hacemos todos nosotros. Pero Neo no está solo, porque tenemos Tesla, que presenta Optimus, es una compañía con un robot más para tareas peligrosas, Figure AI, también Boston Dynamics, Unitree, son varias empresas que hacen distintos robots, pero con distintas funciones. Pero Neo es especialmente para entrar en nuestra casa. Y ahí viene la parte interesante, porque una fábrica es un ambiente controlado y una casa es un desastre. Hay chicos, hay mascotas, hay muebles, hay objetos que alguien dejó en un lugar equivocado. Hay una puerta que normalmente está cerrada, pero hoy está abierta. Y está fundamentalmente el ser humano, porque nosotros tenemos una característica extraordinaria, nos encariñamos con cualquier cosa. Hay gente que le pone nombre a la aspiradora robot, hasta que le hace una capita con crochet, le habla, le dice pobrecita, quedó atrapada bajo la mesa. Pero acá ya tenés un robot de 1,68 m que te camina, conversa con nosotros, nos reconoce, nos ayuda. Le decimos, hola Neo, ¿cómo estuvo tu día? Estoy cansado, ya lo sé, te preparé el café, y entonces ahí empieza toda la cuestión. Y después de ahí van a ir surgiendo distintas cosas, porque decíamos que sabe que a qué hora nos levantamos, qué comemos, qué demás, pero después va a ir tomando más forma, porque por ejemplo ahora sale $20,000 reservarlo, comprarlo y tenerlo. Pero después, dentro del mercado, van a aparecer accesorios, a lo mejor un traje de mayordomo inglés, un uniforme de Che, de jardinero, pelucas, disfraces, ya me lo imagino vestido en mucamita, Robotina. Robotina, la famosa robotina. Mirá que adelantado estaban los supersónicos en aquella época. Los supersónicos que son de los 60, ¿no? Sí, de los 60, pero todo era recontra adelantado para la época. Porque lo único que falta son los autovoladores, pero después todo bien. Y
¿Y cómo vamos a personalizar un robot que viene en casa? Bueno, ¿qué? Ahí veo un negocio extraordinario porque si el robot cuesta 20.000, los accesorios después van a costar otros 20.000. Porque el humano es así, uno compra un robot con inteligencia artificial capaz de reconocer objetos y aprender nuevas tareas, pero después vamos a buscar en internet una pollerita para vestirlo y otra va a decir solo quiero más sordomo, con voz femenina, otro va a decir que hable, ¿viste? Y que haga exactamente lo que digo. Pero bueno, señor, ese modelo todavía no existe, no van a decir, pero probablemente sea el más vendido. Pero hay algo más interesante. Neo utiliza inteligencia artificial para aprender tareas y cuando se encuentra con algo y todavía no sabe hacer, 1X tiene un sistema llamado Expert Mode, un especialista que puede supervisar remotamente al robot y ayudarlo a realizar una tarea compleja. Después el objetivo es que Neo aprenda de esa experiencia, o sea, que va aprendiendo a medida de lo que va viviendo día a día en la casa, ¿no? Y esto nos lleva a una idea inquietante, que nosotros pensamos que estamos comprando un robot, pero en realidad estamos comprando algo que va a aprender de nosotros. Va a observar nuestra casa, va a aprender nuestras costumbres, hay que ver toda esta información a dónde va a parar también por otro lado, ¿no? Empieza la teoría de la conspiración y ahí rápidamente. También arrancamos, sí. ¿Viste? Que todo eso, pero bueno, porque nosotros compramos un robot para que trabaje para nosotros, pero que limpie, que cocine, que ordene, que haga las compras, que nos ayude. Pero imagínate cuando después el día de mañana le pidamos algo y dice, señor, hoy trabajó 4 horas, ¿sí? Porque estuvo mirando 3 horas televisión, no, ¿viste? Así que después le pedimos y que se nos revele, ¿viste? Digo, no, que nos diga, no, estoy cansado, ahora que nos haga trabajar a nosotros, porque está cansada. Tenemos los antecedentes. Ese lado perverso es el más real y el más humano que tiene, porque sí, hay que los actuales mal. Te siguen haciendo, te afanan, te pasan los datos. Sí, hay que pensar mal y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O el momento que llegamos y nos encontremos que el marido lo engaña con la robota, ¿no? A la esposa y la abogada, el abogado va a decir, ¿y la tercera persona es humana? No, ¿tiene nombre? Sí. ¿Qué número de serie? Tal. Y tiene garantía 3 años. Bueno, por lo menos vamos a poder ver si le podemos reclamar al fabricante. Y ahí ya estamos entrando en un mundo completamente nuevo, algo que parece todavía más gracioso, ¿no? Las figuras son esbeltas y son de figuras de hombre, ¿no? Claro, se va a ir con la chica después, ¿viste? Claro, así que... sí. No es una figura andrógina, es una figura de un joven. Sí, buscaron algo intermedio, que no sea ni femenino, masculino, algo andrógino, pero ya la gente se va a ya de darle personalidad, personalizarlo, peluquita, media de red, lo que quiera. Bueno, eso ya pasa por la mentalidad de cada uno poder del que compra. Bueno. O sea que son accesibles, pero yo lo que había escuchado es que ya, por ejemplo, Japón tenía de fácil acceso, porque si no, la tecnología japonesa seguramente ya los tiene armados, ¿no? Sí. Además de lo que están ayudando de los japoneses sí tienen son más pervertidos y tienen cosas más sexualizadas. Esa no la sabía. Tenemos que seguir investigando en eso, porque yo había visto los que ayudan en los comercios, incluso en Europa hay muchos que te sirven, que son como un mayordomo que va trayendo comida y bandejas y cosas así, ¿no? Pero esto no está lejos. No, para nada. Que es lo que uno no tiene claro. Esto no está lejos, está cerquísima. Bueno, chicos, hay que ir pensando. Bueno, ya serán 4 los locutores que vendrán en nuestro lugar. Seguramente, en algún momento. Bueno, ya vos ya contaste que las radios totalmente de inteligencia artificial existen, o sea que ya competencia ya tenemos, clarita y en el país, acá nomás. Bueno, ¿qué te parece, Mona, si vamos a nuestro primer tema musical después de esta hermosa columna de Ricky Dolina? Va a dar mucho que hablar esto. Sí. Get out of
Give me some money too. You're sitting down wondering what it's all about, but you ain't got no money. They'll put you out. Why don't you do right? Like some other men, all they do. Get out of here, get me some money too. Now if you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering down from door to door. Why don't you do right like some other men? Oh, they do. Get out of here, get me some money too. Get out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other men? Oh, they do like some other men do. La verdadera, la auténtica Jessica Rabbit, Amy Irving, en Why Don't You Do Right. ¿Por qué no lo haces bien? Bueno, un tema hermoso que ya lo pudimos, que lo tuvimos en otra versión, ¿no? En nuestro programa. Pero bueno, se van reciclando. O en este caso, como decía Jorge, ¿no? Es la autora original. Es la tema. cantante original cantante. que hizo la banda, lo que pasa que después lo vimos en el cómic dibujadito, Claro. en el dibujo animado de Jessica, que estaba precioso, y bueno, Bueno, la chica quedó invisibilizada, ¿no? Mónica, personajes del cine como Rabbit, pero bueno, en este caso algo Y mucho más acá nos vamos a algo que trascendente. también tiene que ver con el cómic, porque saben que Exactamente. se estrenó mundialmente, estreno global, imponente, que ha tenido una gira por un montón de países. Acá no llegaron a México nada más. Acá no llegaron los protagonistas, hubiera sido muy lindo, porque son bastante fans de la Argentina, ya lo han dicho en varias conferencias de prensa. Se estrenó Spider-Man Nuevo Día, y el estreno global a nosotros nos llamó la atención, sobre todo porque genera, junto con el estreno de La Odisea, un fenómeno que estábamos discutiendo hace bastante tiempo, o venimos discutiendo en este programa, sobre la primacía de dónde ve la gente el cine, de dónde se entera toda la gente, y estuvimos hablando mucho tiempo de las plataformas. Y ahora nos damos cuenta que con estos dos estrenos puntualmente en este año, la gente ha vuelto al cine, pero de una manera fabulosa, que hasta los propios empresarios están sorprendidos. Para los que todavía no fueron a ver o no van a ir a ver porque no ven películas de superhéroes, vamos a pasar el tráiler editado by Dolina, obviamente, como siempre en este programa. Hola, mi nombre es Peter Parker.
Tengo que decirte algo que te va a sonar muy loco. Porque no solo soy Peter Parker. Soy Spider-Man. Nos enfrentamos a una amenaza que ni siquiera vemos. ¿Estás seguro de esto, Escorpión? ¿Crees que soy el Escorpión? ¿Doctor Banner? No Banner. Solo Hulk. ¡No! ¡Oye! Perdón, estás en peligro. ¿Qué? Te prometí que yo te iba a proteger. Por favor, confía en mí. Vámonos. Bueno. Eres el único que puede sentirlo. ¿Podemos hacer esto uno por uno, por favor? Cuento con que lo venzas. Bueno, como vimos acá, un poquito de recortado, lo que es el video de presentación. Habrán visto que hay una cantidad de personajes, como en todas las películas, las últimas películas, no las de siempre, de Spider-Man, que vemos todo el universo Marvel prácticamente. Hay una cantidad de villanos o aliados que tienen que ver con Marvel. ¿De dónde viene todo esto? Porque si ustedes recuerdan, la primera película de Spider-Man fue del año 2000 con Tobey Maguire. ¿De dónde salió esto? Resulta que, haciendo un poquitito de historia, Marvel en el año 96 estaba al borde de la quiebra. ¿Qué hizo? Tenía un convocatorio de acreedores, no sabía qué hacer, habló con Sony y les ofreció por $25 millones darle los derechos de todos sus héroes. O sea, todo lo que se les ocurra a ustedes. Iron Man, Capitán América. Bueno, en el paquete estaba el Hombre Araña. Para sorpresa de la gente de Marvel, Sony les dijo, no nos interesa ninguno de los otros, solo queremos el Hombre Araña. Dijeron, bueno, menos plata, dijo Marvel, pero les terminó vendiendo los derechos a Sony por $10 millones y con una participación después en la taquilla. ¿Qué pasó? A los 4 años Sony lanzó la primera película, fue un exitazo y se dieron cuenta que, bueno, ahí empezó el litigio entre Sony y Marvel porque el personaje era de ellos, habían vendido derechos, como siempre hay cláusulas. Una de las cláusulas, que por eso mucha gente se pregunta, pero si les iba bien, ¿por qué cambian de actores? Vamos por el tercero. Para mí personalmente creo que Tom Holland es la representación del héroe porque justamente cuando nació este héroe, lo más gracioso que encontraron, o donde se identificaba mucho público de esa época, público joven, nosotros acá podíamos ver el dibujito animado de Spider-Man en los 70, y se veía mucho, y era justamente lo gracioso era que rompía con el concepto histórico del superhéroe porque era un chico que estaba en el colegio, era un adolescente muy gracioso, muy confundido, que tenía problemas cotidianos como todos los chicos que van al colegio, y además tenía que cargar con esa responsabilidad de ser un superhéroe. Tenemos algunas plaquitas, si Leo las va pasando, y ven, una de las cosas que nos llamó la atención, que estamos homologando un poco el fenómeno que pasó con La Odisea, cuando son dos películas o dos productos que no tienen nada que ver con nada. Sin embargo, esto también desató una ola de lanzamientos de prensa tremendos. Vamos a pasar alguna plaquita más para que veamos. Ustedes se meten en las redes y van a encontrar de todo. A mí, de todos los que vi, que les puedo asegurar que podemos mencionar 50 empresas que trabajaron con esto, lo de Google Maps me pareció genial. O sea, uno abría Google Maps y aparecía el Hombre Araña y les decían, por esta zona anda el Hombre Araña. O sea, eso a la gente la sorprendió muchísimo. Obviamente las cajitas de McDonald's, que fueron lo que más se vendieron. Y no solo eso, sino que después veíamos en puntos neurálgicos de ciudades de todo el mundo, Asia, Estados Unidos. Acá en el Obelisco no hicieron nada. Había intervenciones donde veíamos, por ejemplo, el producto que se quería vender sostenido por telarañas desde grandes edificios. Es como si acá en el Obelisco hubieran puesto, no sé, algo que querían vender, ¿no? Samsung hizo una campaña tremenda y está metido Samsung en la película porque él manipula todo el tiempo teléfonos de Samsung. Está muy bien los chivos, digamos, y obviamente eso es algo que suma mucho a la taquilla de las películas. Si vemos otra plaquita más que tenemos, todo llegó a sumarse al universo del Hombre Araña. Miren a quién tenemos ahí. Si ustedes se meten en las redes van a ver que el comercial que hizo Leo Messi por el estreno del Hombre Araña fue fabuloso. Tom Holland estaba fascinado porque es su héroe y dice que
se siente identificado porque es bajito igual que él y ha superado muchas cosas. Es muy gracioso el comercial que filmó Messi con el Hombre Araña cuando estaban preparando el estreno, y que hizo la AFA, que no se pierde nada, lo puso a Julián Álvarez con el traje del Hombre Araña, porque saben cómo le dicen a Álvarez, la araña, ¿no? O sea, tenemos hasta localmente ese tipo de cosas. Tenemos alguna placa más y nos damos cuenta acá que la misma película, estos son fotogramas de la película, recrean, porque se volvió al origen, recrean muchas de las tapas clásicas de esta... de este cómic, que en realidad uno piensa que es mucho más antiguo. En realidad la compañía nació en el año 39, pero el boom de estas compañías de cómic surgió en el año 60. Justamente hoy, chicos, 10 de agosto, cumpleaños el personaje, porque el 10 de agosto del año 62 fue la primera aparición del Hombre Araña, creado por Stan Lee, uno de los creadores fuertes de Marvel, que se había sumado a esta compañía y que lanzó en el número 15 de la revista Amazing Fantasy la primera aventura del Hombre Araña. Estas eran las aventuras y estas tapas se recrean exactamente en esta película. Esta película vuelve a las fuentes. Es muy interesante lo que pasó. Lo que yo les comentaba es que Sony compró los derechos en el año 96 por $10 millones y les dejó todos los demás personajes a Marvel. Marvel se recuperó con el tiempo, generó sus propios estudios y empezó a ganar fortunas con los Vengadores, con Iron Man, con el Capitán América y con una cantidad de personajes más. ¿Y qué pasa? Ustedes en los últimos años, sobre todo en esta película, algunos de los fans se quejaban bastante, decían, ¿para qué pusieron a Hulk, la Viuda Negra? Bueno, aparecen una cantidad de personajes que son de Marvel, pero en realidad es que después de un largo litigio entre Marvel y Sony, decidieron que, bueno, llegaban a un arreglo, no solo de taquilla, sino que compartían personajes. Por eso el Hombre Araña empezó a aparecer en las películas de Sony y todo el conglomerado que tienen ellos, y empezaron a mezclarse Marvel, Sony, por eso el Hombre Araña ahora comparte este gran universo. Pero en realidad es el héroe de taquilla. Los demás son, no sé, los Vengadores o algunos más. No soy fanática de los cómics y menos de ver películas de Marvel. Solo me interesa el Hombre Araña porque en mi corazoncito infantil fue mi primer héroe y era el que más me gustaba y el que sigo. Y me parece que de los tres que se presentaron, el que está más cerca del concepto claro que definía al Hombre Araña es justamente Tom Holland, que además es un encanto de persona. Tenemos una placa más porque lo que nosotros nos preguntábamos después de esto, que se lo están preguntando desde el lugar de la teoría, ya hay una cantidad de papers escritos sobre este tema, saben que para esto los intelectuales son rapidísimos, y si el cine no estaba tan muerto como creíamos, y acá tenemos mezclados, ¿no?, las dos imágenes, la cara del Hombre Araña con su máscara famosa, donde se ve ahí a Zendaya, que en realidad los dos trabajan en la Odisea, y el otro es el casco de Menelago con la Odisea, donde trabajan tanto Tom Holland como Telémaco y Zendaya, que es la protagonista femenina de la historia acá, como Atenea. O sea, están muy vinculados, son una película épica y una película de cómics, y sin embargo están liderando la conversación global. Y a nosotros lo que más nos interesa es que no solo lideran la conversación global, sino que han dado pie a una cantidad de estudios que tienen que ver con lo académico, y desde el lugar de la intelectualidad se está trabajando mucho. El otro día mencionamos cómo se están generando estudios y cursos y cosas que vienen desde acá. Así que me parece que es un estreno notable, no porque nosotros nos dediquemos mucho a los estrenos de los cómics, pero me pareció como fenómeno mediático era importante. Una muy linda película para ver, seguramente. Muy divertida, también dura sus 2 horas y media largas, pero se pasan, obviamente se pasan rápido. Bueno, pero algo que nos trae a nuestra época de niños. Totalmente. Un personaje como Batman, ¿no?, que se fue reinventando a través del tiempo y que... Para mí, como la serie de Batman no es una maravilla. Pero otra cosa que estaba investigando para este tema de los cómics, es que Tim Burton en el 89 cambió la industria, porque cuando salió el Batman de Tim Burton empezó una ola de merchandising que no se la esperaban ni ellos, y realmente hizo un boom en donde se dieron cuenta que los superhéroes también podían llenar cines. O sea que estamos viviendo estos cambios permanentes, y acá también, obviamente acá hay mucha tecnología puesta, pero se trabaja al viejo del estilo, o sea, al estilo del viejo Hollywood.
mucho doble. Bueno, ¿te parece que vayamos a nuestra pausa institucional? Tanda. Radio Cultura. Leo. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. ¿Eres arquitecto de menos de 40 años y has entregado una obra de vivienda en el último año en la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay o Uruguay? Puedes postularte al Premio Radio Francia Internacional Radio Cultura al Fomento de las Artes, edición 2026, especial Arquitectura, y ganar un viaje a Francia. Encontrarás las bases y condiciones en nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. El Garage del Artista. Una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Muy bien, seguimos en Estudio Abierto y acá seguimos completando el elenco. Llegó Javier Simón. ¿Cómo te va, Javi? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Y hoy, ¿por dónde vamos a pasear, Javi? Mira, hoy vamos a volver a la zona sur, pero a un barrio que para mí hay que redescubrir. No es un barrio, digamos, tan famoso como La Boca o como San Telmo, está cerca y sin embargo tiene algunos tesoros que vale la pena recorrer. Mira qué bueno, nos vas a contar entonces. Bueno, ahora Carlos, tenemos un comentario que vos ya habías anunciado que seguimos con nuestros temas. Contame. Realmente vemos lo que vemos cuando vemos una noticia, ¿es realmente cierto? Y este es un dilema que plantea la inteligencia artificial en estos tiempos. Muchas de las noticias que vemos o imágenes que vemos, ¿sabemos realmente si fueron hechas con IA o son realmente fidedignas? Para introducir el tema te voy a contar una anécdota que me pasó a mí y fue la semana pasada, cuando vi en el teléfono por Instagram como una horda de gente cruzaba la frontera de Ceuta y dije enseguida, esto es una fake, no puede ser cierto. Lo vi en el portal de una radio y me pareció que era muy real. No le di importancia, enseguida lo subestimé, pero bueno, la noticia trascendió y resultó que era cierto. O sea que en mi escepticismo, en este caso, invalidó mi opinión, ¿no? Y así sucede con un montón de cosas. Y si bien podemos ver en la placa 1 de alguna manera como una presentación cómo las imágenes pueden ir cambiando, sobre todo con lo que tiene que ver con las personas, y esto es más puntual y mucho más delicado. El universo de la IA es amplísimo. Todo lo que vemos puede ser real o no, todo puede ser artificial o no. Pero cuando empiezan a manipularse las personas, y alguna vez lo vimos en un video de Darín, acá mismo en la radio, como él planteaba si realmente lo estábamos viendo él, era cierto o no. Sucede en el mundo de la política, en todo el mundo, para falsear declaraciones, para falsear reportajes, por lo general es para destruir de alguna manera al oponente, y en otros casos para usarlo en beneficio propio o para buscar también una primicia supuesta.
En el caso de Maduro, la detención de Maduro fue un ejemplo de esto, porque se necesitaban imágenes de Maduro, de un Maduro que había caído muy sigilosamente detenido. Bueno, no vamos a caer en la opinión política, pero creo que lo ayudaron mucho desde su Venezuela que se lo lleven. Nadie se opuso, se lo llevaron mágicamente, todo siguió normal, pero no había imágenes de Maduro detenido. Entonces se suponía que él, en la cárcel en que estaba, debía haber estado así. Todas las imágenes que vemos que trascendieron en el universo periodístico, todo esto es falso. Nunca existieron estas imágenes. Y esto sucedió justamente porque el gobierno de Estados Unidos fue muy cuidadoso, en definitiva, o entre comillas, con la imagen de Maduro. Pero trataron de que no trascienda las imágenes originales, y llegaron a recurrir a supuestas imágenes de un Maduro detenido, de un Maduro con su mujer, de este Maduro preso con el traje que usan los convictos en la cárcel a la que fue destinado. Con lo cual se puede decir que esto no fue una imagen creada por inteligencia artificial. O sea que era simulacro. Todo esto fue un simulacro. Se buscó en un tiempo en la campaña de Trump suavizar sus tintes racistas. Bueno, justamente, si bien acá está bien aclarada que es falso, esta imagen circuló en la campaña de Donald Trump. Y enseguida, bueno, ya empezaron a detectar que esto estaba armado y que realmente esta foto nunca existió. Otro de los casos significativos fue una foto del Papa Francisco. Ay, sí, ya fue famosa. Esta foto trascendió porque... Esa fue la primera y fue un shock. Y fue un shock porque era muy raro ver al Padre Francisco con esta campera de moda de una casa italiana. Y realmente llamó mucho la atención. Y tardaron unos cuantos días en desmentir que esto no era real, que había sido una composición de imagen para aquella incipiente IA. Esto ya no se trataba de un Photoshop, aunque en muchos aspectos podía serlo. Vamos a ver qué imágenes sacan ahora con la visita del nuevo Papa. Claro, pero en ese momento incluso se discutía porque como aparecía con una especie de zapatillas blancas muy de raperos, pero lo muestran de esa manera porque decían, y bueno, él es capaz de ponerse un abrigo así porque le gusta andar con sus zapatos o sus zapatillas. Bueno, se empezó a dilucidar eso, pero no. En ese momento empezaron a tirar algunas consignas y algunas recomendaciones de cómo poder identificar. Había que tener un ojo más clínico como para poder ver los detalles que nos podían mostrar unas imágenes de inteligencia artificial. Ahora también hay videos. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay que tener un ojo clínico. En la actualidad todo está puesto bajo la duda, ¿no? Cuando vemos algo como me pasó a mí con esas imágenes de Ceuta, de la invasión de migrantes marroquíes a Ceuta. Realmente me pareció algo muy excepcional, no podía hacerlo y sin embargo era cierto. Creo que cuando vemos algo con determinada espectacularidad tenemos que pasarlo por el tamiz de la veracidad, tenemos que no caer, pero sí estar atentos a que puede no ser cierto. ¿Cómo nos podemos proteger de eso? Y caer justamente ahí quería llegar a los portales serios de noticias que justamente empezar a chequear el viejo trabajo. Pero sí, todo esto se da como consecuencia de los hábitos de consumo que hay en la actualidad, que la mayoría de la gente, sobre todo joven, se informa a través de TikTok e Instagram, que son los principales hacedores de este tipo de fake. Y bueno, cuando la noticia se generaliza, cuando ya se convierte en algo viral, cuesta mucho entablar la veracidad. ¿Qué nos pasó este fin de semana? Falleció el papá de Messi. En este caso, bueno, no hay imágenes, pero se tiró la noticia y hubo horas bastante avanzadas hasta que la noticia no la confirmase alguien oficialmente
hubo muchos medios, de los más serios, que se encargaron de no dar a conocer la noticia. Por las dudas. Por las dudas. Esto en el orden de la noticia propiamente, pero cuando vemos con imágenes, los condicionamientos son mayores. Primero vemos y por ahí aceptamos algo que probablemente no sea cierto. Por lo tanto, muchos desarrolladores, Kaspersky, ya están trabajando en cómo poder que la noticia, que la imagen, de alguna manera, inmediatamente sepamos de qué se trata. Hay maneras, hay buscadores, hay prolongaciones que uno las puede conseguir por Google, así como nosotros buscamos los convertidores para usar los videos, convertidores a distintos sistemas. Podemos hacer una captura de imagen y ese fotograma nos puede determinar Google si realmente es cierto, existió, hay algún archivo o directamente se trata de una composición de inteligencia artificial. Sí, pero eso lo hacemos nosotros, pero el público común no lo va a hacer. Y a esto quería llegar, el público común tiene que saber que los canales profesionales del periodismo ya lo están haciendo por ellos, o sea, están de alguna manera condicionados a tener que ofrecer algo veraz. Entonces hay un instante que se pierde, un instante que puede ser horas, para corroborar que la noticia sea cierta, para que la imagen o el video sea cierta, y estemos atentos a la tragedia que está pasando hoy en Colombia. Son todas, claro, hay muchas cosas que pueden no ser ciertas. Entonces siempre es mejor recurrir a las fuentes confiables del periodismo serio. Es el único arma que tenemos por ahora, como que de alguna manera nos va a presentar la veracidad ante la noticia inminente. Es el único arma que nos queda. Mira, nosotros sí como profesionales tenemos la obligación de hacerlo. El tema es cómo esto corre entre la gente común, ¿no? Así que bueno, seguimos discutiendo de lo mismo, nuestra conversación se extiende en los programas y me parece interesante, porque creo que a todos nos interesan estas cosas. Bueno, porque también los medios muchas veces están urgidos por tener la primicia. La primicia, pero a veces viste que se meten patas grandes con la primicia. Y entiendo que también que debe ser difícil encontrar algún marco regulatorio, porque evidentemente hay lo tenés que generar vos mismo como medio. Mirá, pero las imágenes de Maduro creo que fueron por demás de elocuentes, circularon muchas imágenes de Maduro preso hasta que, bueno, dijeron, esta es cierta, todas las demás no. Y bueno, y realmente fueron muchas, y buscando en los archivos realmente, bueno, me quedé con esta que por los colores eran muy 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 claras al respecto, pero estaban ataviados como la gente de las series. Claro, sí. Una cosa así. Bueno, los sucesos que van sucediendo pueden condicionar la veracidad de los hechos. Bueno, seguimos ahora con nuestro programa. Tenemos la columna de Javi. Si podemos ver la plaquita, genial. Bueno, muy bien, como les había anticipado, vamos a hablar de un barrio que está en la zona sur de la ciudad, muy cercano a San Telmo, pegado a San Telmo y pegado también a La Boca, que es el barrio de Barracas. Es un barrio bastante particular, tiene su historia, una historia que también está condicionada como San Telmo y como La Boca a lo que sucedió con la fiebre amarilla. Porque hasta que antes de la fiebre amarilla era una zona de quintas, de veraneo de la aristocracia. Ahí veraneaban los guerreros, los Álzaga, los Montes de Oca. De hecho, como vamos a ver en la primer placa, el barrio en el sur es digamos el riachuelo, o sea, al sur digamos el borde es el riachuelo, y ahí estaban ubicadas las barracas donde se cargaba el cuero, donde se cargaba la lana, etcétera. Entonces el nombre del barrio está vinculado con una actividad portuaria y tenía esas quintas. Luego de la fiebre amarilla esas casas grandes se empiezan a subdividir y terminan también armándose los inquilinatos como en La Boca. Y empieza a producirse un fenómeno de industrialización. Lo más conocido del barrio es la industria alimenticia. Hay, digamos, la fábrica de Canales, la fábrica de Noel, la fábrica de Bagley, y había otros rubros, pero bueno, esa era la más. Uno podía pasear por el barrio y sentir el aroma a vainilla, la galletita, de las galletitas, de los dulces que se producían.
Está atravesado también por la autopista que sale hacia Avellaneda. Está también todo lo que es el paisaje más vinculado al tren. Entonces van a ver edificios así de ladrillos. La imagen que está arriba a la izquierda es el edificio Moca. Es un edificio que se recicló, se convirtió en un complejo de edificios con un montón de servicios. Antes esa era la fábrica Bagley. Y arriba, a la derecha, tenemos la Escuela Técnica número 10, que es muy conocida porque fue la primera escuela que tuvo lo que serían la Escuela de Artes y Oficios. Es de mecánica, si ustedes quieren ver cómo funciona actualmente toda la parte metalúrgica, es muy interesante. Y como vamos a ver en un ratito, abajo tenemos la iglesia de Santa Felicitas, que después me voy a detener. Al norte está el límite, es la avenida Caseros, ¿sí? Y luego empieza el barrio de San Telmo. ¿Qué colectivos te llevan? De aquí el 17, por ejemplo, el 24. Son todos colectivos que van por la avenida Montes de Oca, que sería la avenida principal. Hay una zona que es avenida Montes de Oca y avenida Martín García, que es una zona de edificios que sorprende. Uno mira los edificios y por momentos se confunde con Belgrano, se confunde con Núñez, y claramente es un fenómeno de gentrificación, o sea, una zona que era una zona muy popular que va ganando con la construcción de edificios mayor valor inmobiliario, ¿sí? Cerca también del Parque Lezama. Vamos a la próxima placa. Esto que les estoy mostrando es el Centro Metropolitano de Diseño. Está en la calle Algarrobo al 1000. Es un centro que era un mercado concentrador de pescados, que en los 80 se cerró. Son más de 14.000 metros cuadrados, y en el año 2000 el gobierno de la ciudad llamó a un concurso nacional de arquitectura y se reconvirtió en un centro de diseño. Ese centro de diseño comenzó más vinculado al diseño textil, al diseño industrial, con las distintas ramas. Y actualmente el gobierno de la ciudad le está dando otra vuelta, que es una vuelta más hacia la industria digital. Claro. Entonces tenemos dos cosas interesantes para señalar. La estructura que está en rojo es un centro que se llama TUMO. Hay en otros barrios, pero este es el primer TUMO que se abre en la ciudad de Buenos Aires. Está destinado a adolescentes de secundaria, tiene toda una formación en cursos por módulos. Hay de programación, de robótica, de diseño 3D, etcétera, de música electrónica. Van muchos jóvenes de escuela secundaria, y actualmente se acaba de abrir otra sede en Chacarita. La verdad es un modelo que está traído de Armenia, es un modelo que es muy, probado. Los jóvenes van como combinando los trayectos formativos, y es muy atractivo para ellos. Los ves ahí trabajando de forma autónoma, eso es muy entusiasmados. Tiene auditorio, tiene una calle principal, y ahora se va a armar también, se va a lanzar muy pronto una iniciativa que se llama Buenos Aires In-Game, sí, que es justamente la idea de poder promover todo lo que es formación profesional, incubación de startups en todo lo que es la industria de videojuegos y deportes electrónicos. Claro, porque ¿sí? El diseño de eso también en este momento a nivel global es fundamental. Y la ciudad de Buenos Aires trabaja mucho con la idea de poder captar todos esos trabajadores nómades. Nómades digitales, sí, es una iniciativa interesante y que está surtiendo efecto. Y además, obviamente, eso genera trabajo en la ciudad y son servicios profesionales que se pueden exportar desde aquí. Vamos a la próxima placa. Aquellos que les gusta más la cacería de fotos, que les gusta recorrer a pie la ciudad, cerca de este centro metropolitano está el pasaje Lanín. El pasaje Lanín
en la década del 90, el artista marino Santa María, que lo nombré cuando hablábamos la vez pasada de la estación de subte cerca de la Recoleta, de Plaza Francia, mejor dicho, ese artista plástico tiene su casa natal y el taller donde produce. Él comenzó haciendo un frente con figuras geométricas y los vecinos reaccionaron muy positivamente pidiéndole que querían también decorar el barrio. Exacto. Muy bien, sí, intervenir fue de los primeros que lo hizo. Sí, hay casi 40 fachadas. La verdad que esas fotos, todas las fotos que les estoy mostrando las saqué yo. Un día es ideal para ir a hacer sesiones de fotos para publicidad, etcétera. Es muy tranquilo el lugar. Tiene, como ven, distintos diseños y hoy es considerado sitio de interés cultural por la legislatura de Buenos Aires. El artista marino Santa María fue egresado y dirigió la Escuela de Bellas Artes Plidiano Pueyrredón. La última estación, siguiendo este recorrido, que se puede hacer caminando o en auto, vamos a la próxima placa, son algunos lugares donde se puede ir a asistir a espectáculos. Obviamente el señor Tango, que está abajo al centro, es el más conocido, es aquellos que les gusta el espectáculo de tango Forexport, como decimos. Sí, mucho turista va. Sí. Va mucho ahí. Hay milongas también en el barrio. La actividad de las milongas obviamente va fluctuando. Hay un centro que es un circuito cultural Barracas de teatro comunitario. Ese circuito tiene una obra de teatro que se llama El casamiento de Anita y Mirko. Lo tiene hace varios años. Es una experiencia inmersiva donde uno participa de la fiesta de casamiento. Sí, es muy genial. Hubo muchas notas, yo no fui, ¿no? Pero es muy divertido. Y la propuesta. Y yo creo que la propuesta es, por lo menos, diría que una vez ese tipo de propuestas hay que original. Sí, como cuando estábamos hablando de Palermo, de ir al Teatro Ciego, ¿no? Claro. Es como que son experiencias que uno no se olvida. Respecto, y ya con esto voy terminando, la iglesia Santa Felicitas, esa que está arriba a la izquierda, es un templo neogótico inaugurado en 1876 y detrás de la creación de esa iglesia hay toda una historia porque los Felicitas Guerrero, que era una mujer muy rica. Tenemos la película, Javier. Vean la película si quieren saber la historia. Y ella, justamente, los padres, como uno de los pretendientes, cuando queda viuda, uno de los pretendientes termina asesinándola y matándose. Bueno, los padres, en esa situación tan desesperante, deciden construir la iglesia. Lo que me interesa señalar es que la iglesia tiene visitas guiadas los fines de semana y no regularmente, pero cada tanto hay espectáculos porque detrás de la iglesia hay unos túneles que eran parte de un edificio donde había pupilas tiempo atrás y esos túneles derivan en un templo que está escondido y ahí se producen o espectáculos de coro o de música de cámara. Así que es algo que... a visitar. En la noche de los museos también se puede hacer ese recorrido. Está muy bueno. Así que bueno, es un barrio que parecía que tenía poco y sin embargo las joyitas las fuimos encontrando. Otra de las bellezas de los barrios de Buenos Aires, que bueno, también como para complementar todo esto, ¿qué te parece si escuchamos a Jorge King Medina con su... Sí, con la agenda porque no vamos a llegar al segundo tema, ¿eh? Bueno. Ahí con el tiempo no llegamos. Sí, Georgie. Entonces, rápidamente, brevemente, el día de mañana, martes 11 de agosto, les recomiendo, vuelve el Mozarteum, siempre, nunca se fue, el Mozarteum argentino. El martes 12 de agosto, miércoles 12, no es martes, mañana es 11. A las 14 horas en la Sala Argentina, el Centro Cultural Libertad, el viejo Palacio de Correo, el Correo Central. El ensamble, ustedes van a ver, con entrada libre y gratuita, el ensamble vocal Terra Lúcida. Es por orden de llegada.
La particularidad de esta obra es que constituye la primera creación colectiva de Terra Lúcida, o Tierra Brillante, Tierra Lúcida, donde los coreutas, es un ensamble vocal, participaron en la composición tanto de la música como de los textos. Esta agrupación musical pertenece a la Fundación Vocación Humana, con ensamble y coro, creada y dirigida por Alex Nante, un joven de apenas 34 años, doctor en música en el King College de London. El 12 de agosto también, pero a las 20 horas en el mismo Palacio Libertad, el Requiem de Johannes Brahms, conocido como un Requiem alemán, con el Coro Polifónico Nacional y la Orquesta Cámara del Congreso de la Nación, con la dirección de Sebastiano de Filippo. 12 de agosto, reitero, 20 horas en el Auditorio Nacional, o sea, La Ballena, del Centro Cultural. Esto es Sarmiento 151. Las entradas ustedes las pueden reservar con anticipación y después retirarlas in situ en el Palacio, todo junto, palaciolibertad.gov.ar. Después tenemos el domingo 16 de agosto, canciones de musicales con el maestro Alberto Favero. Nada más y nada menos. Alberto Favero, con músicos invitados, no quiero imaginarme, los músicos no están anunciados, pero puede haber grandes sorpresas. ¿Dónde? En el Cabildo. En el Cabildo de Buenos Aires, ahí en Plaza de Mayo, Bolívar 65, entrada libre y gratuita. Domingo 16 de agosto, 15:30 horas. Vayan con tiempo, porque seguramente se va a llenar. Y también se están cumpliendo los 50 años del fallecimiento de Luchino Visconti, por lo cual la Sala Lugones del Teatro San Martín está dando un ciclo muy completo. Yo les recomiendo, por ejemplo, mañana 11, Muerte en Venecia, a las 18 horas, el miércoles 12, Grupo de Familia, a las 21, el viernes, y el jueves 27 y sábado 29, El Gato Pardo. Hablando de 3 horas de película, no se pierdan El Gato Pardo. Sí. Bueno, esa es la gente. Le agradecemos a Leo Giusti, como siempre, la operación y la paciencia con nosotros. Gracias, sí. Nos tenemos que ir, chicos, porque estamos ya fuera de horario. Exacto. Nos vemos lunes que viene.